Antes que nada, recuerden que antes del 25 debemos tener las noticas del último corte. Pero pues nos hacen falta dos temas importantes. Entonces estaba pensando en dentro de 8 días hacer la clase de sistema digestivo y no sé si les parezca que después de parciales, aunque ese tema ya no cuente para nota, debemos ver renal, porque es uno de los sistemas más importantes porque nos quedamos alcanzaditos de tiempo para no bombardearlos con tanta información. O si quieren, pero pues bueno, eso ya lo eligen ustedes. Igual dentro de 8 días vamos digestivo y les dejo las diapositivas con audio eh, de renal. Listo, que es un tema bastante importante. El parcial va a ser solo del tercer corte, no va a ser acumulativo y pienso que para que ustedes estén más tranquilos, puedan saber su nota muchísimo más rápido y todo, pues lo hacemos en Moodle, porque ustedes ya directamente ven su nota ahí en Moodle, entonces no están con el estrés de saber cuánto sacaron y cómo les fue. Entonces pienso que cuadremos, por favor, para cuándo sería el parcial, para qué día. Y me están avisando, listo. Mm, los dos temas que nos quedan, que son digestivo y renal, son bastante bonitos. Nos quedaría por fuera, pues porque no nos da el tiempo de ver piel, que si se fijan en cuando les mandé el contenido programático, piel quedaba como para una semana después de que como para una semana después de todos los parciales. Entonces, no sé ustedes de pronto qué propuesta tengan, chicos. Mm, no sé, coméntenme qué piensan, qué han decidido, según pues, directamente de la universidad. Necesitaríamos entregar cuentas y notas al 25. Entonces, pues ustedes me están avisando, ¿ok? Profe, Bueno, sé que la otra semana, el martes, veríamos digestivo, ¿sí? sí, y quedaría pendiente riñoncito. Entonces, no sé si quieran que les envíe riñón con diapositivas con audio o igual lo vemos una semana después, como obviamente una clase extra que no contaría para parcial ni contaría para absolutamente nada. No sé ustedes qué piensen. Pues igual medítenlo y me dicen, pues porque riñón eh, es un tema bastante bonito e importante. ¿Listo? Bueno, chicos. Vamos a hablar un poquito del oído, ¿sí? Para tener en cuenta, eh, con fines tanto de ubicación como estructurales como de origen, vamos a dividir el oído en tres porciones, en oído externo, en oído medio y en oído interno, teniendo en cuenta que cada una de sus porciones, por decirlo así, tiene una derivación embriológica un poquito diferente. Y que a pesar de que es una estructura muy pequeña, es una estructura bastante compleja desde el punto de vista neurológico, estructural, fisiológico y de especialización. Además, a pesar de que estas tres estructuras, tanto el oído externo, medio e interno, se van creando de forma separada y progresiva, pues al final cuando se unen dan toda una estructura extremadamente compleja y bastante, no tanto importante, sino especializada, que va a llevar a cabo, pues, obviamente, la audición y aparte de la audición,
todo lo que tiene que ver con el control del equilibrio y el control vestibular, que pues las personas que ya vieron neuro, que están viendo neuro conmigo, saben que hay vías vestibulares que nos ayudan a controlar los movimientos y nos ayudan a controlar el equilibrio y la posición, ¿sí? Entonces, pues, mm, el oído, a pesar de que es una estructura bastante pequeña, es bastante compleja. Se podría decir que de los órganos de los sentidos, el oído es como la que tiene más partecitas que encajan completamente como un engranaje y que una funciona con respecto a la otra. Y tienen que estar todo el tiempo en constante contacto una con la otra. ¿Ok? Bueno, se puede decir que el oído funciona como un reloj suizo. O sea que el órgano de Corti debe funcionar perfectamente, debemos tener células ciliares competentes con cilios adecuados que se muevan para poder generar la transmisión de los impulsos nerviosos. Debemos tener un tímpano competente que tenga adecuada tensión superficial para poder captar cada una de esas vibraciones y esas vibraciones luego convertirlas en algo mecánico y luego eso mecánico se va a transformar en impulso nervioso que lo va a llevar el octavo par craneal a su destino, el que necesitemos. Entonces es, como les decía, un engranaje, es que cada estructura y cada pieza funcione adecuadamente y que además nuestro pabellón auricular funciona como eso, como un pabellón, como un receptor. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver estos tocadiscos que eran algo viejitos, que tenían una, es que no sé cómo se llama esa estructura, que por donde salía el sonido, que lo amplificaba, como un trombón, se podría decir, pero pues en los tocadiscos no sé exactamente cómo se llama, pues en nuestro oído, esa estructura grande, inmensa que es el pabellón, lo que hace es captar el sonido que está alrededor de nosotros para que entre por un conducto muy pequeño del sonido y pueda chocar con el tímpano para que se pueda generar la audición. Ujú, exactamente, Pilar. Muchas gracias por la palabra. Entonces, vamos a hablar de cada una de las estructuras pequeñitas independientes por separado. Y vamos a hablar inicialmente del oído interno, ¿sí? De la parte interna de nuestro oído. Entonces dice que alrededor de el día 22 aparece un engrosamiento, este engrosamiento que vemos acá hacia el origen del romboencéfalo, un engrosamiento de ectodermo que va a generar una placa o una vesícula primitiva, una vesícula óptica o la vesícula auditiva, como la queramos llamar, que tiene células que están en división que se van a llamar otocitos. Es supremamente interesante que ya una vez que sabemos que el ectodermo nos va a generar la mayoría de células neurológicas y la mayoría de todo el tejido neural, saber que el oído interno, que es donde se va a captar o se va a transcribir de alguna forma, se va no a interpretar, porque quien interpreta es el cerebro, pero donde vamos a intentar modificar y traducir toda la energía mecánica que anteriormente se ha modificado, pues es interesante saber que las células del ectodermo son las que le dan origen al oído interno, que al final de cuentas es de donde se va a generar todo el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Esta vesícula óptica o auditiva, como la queramos llamar,
se va generando cerca del día 22. Entonces acá vemos un embrión de aproximadamente 22 días, donde vemos el engrosamiento ectodérmico de la vesícula óptica. Si le ponemos un poquito de imaginación, vamos a darnos un poquito cuenta que este es el prosencéfalo, parte del mesencéfalo y romboencéfalo. Recuerden que de todas estas estructuras romboencefálicas o de la posición del romboencéfalo es donde se van a derivar los arcos faringios y pues ya vamos a hablar un poquito nuevamente acerca de los arcos faringios porque tenemos que mencionarlos nuevamente y pues entonces estamos hablando de la vesícula óptica en este caso, que se va a engrosar y se va a generar en ese sector. Si vemos esta imagen, vemos que la placoda óptica o la vesícula óptica se va invaginando, se va primero como engrosando, luego se va a ir metiendo pues entre toda la parte eh, del mesodermo que está ubicado en este lugar. Y además, pues vamos viendo que el desarrollo va siendo progresivo al del tubo neural, porque acabamos inicialmente en la invaginación o el engrosamiento de la placa ectodérmica y donde se va doblando y acabamos que al final el tubo neural ya se cerró, está completamente eh, invaginado, cerrado y pues se van a empezar a crear por un lado la somita, los somitómeros, bueno, todas las estructuras que ya hemos visto. Y lo más importante es que también estas células se han empezado a especializar y a desarrollar y ya empezamos a ver la formación de los ganglios. Recuerden que la mayoría de células nerviosas sensitivas o de la transmisión de toda la información sensitiva va siempre a necesitar un ganglio para amplificar la información. Entonces, los axones sensitivos siempre deben llegar a un ganglio que va a amplificar la información, va a ser una estación y luego pues va a continuar su recorrido. Entonces, en el oído no hay excepción, también vamos a tener un ganglio. Y como vemos en esta imagen, vamos a tener una vesícula revestida, ¿por qué? Por células derivadas del ectodermo que van a cumplir pues, su papel neurológico importante. ¿Listo? Bueno, em, generalmente el proceso de desarrollo que va a ir siendo progresivo va a derivar o al final vamos a encontrar estructuras que obviamente se van a especializar en la audición y en este caso las estructuras que vamos a encontrar son hacia la parte ventral, el sáculo y el conducto coclear. Y también vamos a encontrar un componente dorsal que va a generar el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático, por donde se va a mover la endolinfa. Sí, recuerden que eh, el oído tiene dos tipos de linfa, endolinfa y perilinfa, que se van a mover y van a generar toda la transmisión de los impulsos nerviosos. Y además, parte de la endolinfa y la perilinfa nos van a controlar eh, el movimiento y ese movimiento por medio de los canales semicirculares es lo que nos va a generar el equilibrio o la forma en la que vamos a controlar el equilibrio. ¿Listo? Que eso es importante en el momento en el que ustedes vayan a estudiar patologías del oído, no tanto de audición, sino de movimiento, porque justo en este lugar es donde se produce el daño para las personas que padecen de vértigo o enfermedad de Meniere o vértigo periférico, vértigo paroxístico benigno, bueno, el vértigo que ustedes quieran, del que quieran hablar periférico, ¿listo? Porque hay un vértigo central y eso es pues otro cuento.
Entonces debemos saber que en el oído interno y las células que se derivan del oído interno son las que controlan tanto el sistema coclear como todo el sistema vestibular o de los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Estas estructuras epiteliales al final van a constituir el laberinto membranoso. Vamos a hablar un poquito del sáculo de la cóclea y del órgano de Corti. El órgano de Corti es una estructura supremamente importante porque el órgano de Corti es el que al final oye, entre comillas, porque recuerden que quien va a oír es el cerebro. Listo, chicos, recuerden que toda la información sensitiva y toda la información de los órganos de los sentidos se van a interpretar en nuestro cerebro, pero para ponerlo entre comillas, digamos que es quien va a oír, ¿ok? Entonces se sabe que hacia la sexta semana de desarrollo embrionario, toda esta estructura del sáculo va a evaginarse por un tubo, va a formar un tubo, o sea, van a empezar a formar una estructura tubular que va al final a generar, perdón, estoy hablando como puertorriqueña, a generar el conducto coclear. Este conducto coclear va a meterse o va a incluirse dentro de todo el mesénquima que esté alrededor. Recuerden que pues la mayoría de estructuras mesenquimales nos van a dar sostén, pero bueno, de todo lo que está alrededor. Y ese conducto coclear va a dar ciertos giros y ciertos movimientos. Entonces, es como cuando ustedes intentan hacer una espiral. Ese conducto coclear, que al principio era simplemente una invaginación pequeñita, como una colita, apenas naciente o en formación, pues al final se va a ir alargando y va a formar una espiral como este, que ese espiral ya formado y completo va a dar aproximadamente 2,5 giros o 2,5 giros para formar todo el conducto coclear. ¿Ok? Em, Hacia la séptima semana de desarrollo, disculpen, el conducto coclear va a tener una diferenciación clara en el órgano espiral de Corti. O sea, ya vamos a tener todo el órgano de Corti un poquito desarrollado, pero ya se los muestro en una imagen más adelante. Que es quien al final, como les decía inicialmente, va a traducir o va a recepcionar toda esta información mecánica vibratoria que va a llegar a la membrana timpánica y esas vibraciones se van a mover por medio de las células ciliares y es lo que traduce al final las vibraciones del sonido en señales eléctricas, que es lo que nos va a permitir oír. Entonces recuerden que primero es algo mecánico que vibra, que lo va a recepcionar nuestras células ciliares y que estas células ciliares unidas junto a una membrana que se llama la membrana tectoria van a formar el órgano de Corti, que es el que al final nos va a traducir esta información. Entonces, es como cuando ustedes intenten hacerlo, o si lo han visto, pues, no sé, en videos o en televisión o lo que sea, y es sencillamente enciendan su equipo de sonido a todo volumen y párense al lado de un bafle con un vaso de agua. Entonces, el bafle va a ser nuestra membrana timpánica, ¿sí? Y el bafle va a ir a una velocidad constante. Si ustedes ven las membranas de los bafles cuando hay sonido a alto volumen, ella vibra. Entonces, el bafle es la membrana timpánica y si ustedes colocan junto al bafle un vaso de agua, esa agua va a vibrar también a un sonido y va a tener un movimiento. Entonces, el agua y el vaso es el órgano de Corti.
que va a generar esas vibraciones y esos movimientos en las células ciliares para traducirse al final en el sonido. Bueno, entonces recuerden que siempre va a haber una conexión entre el conducto coclear y el resto del sáculo, pero digamos que toda esta conexión se va a limitar por medio de un ducto o el ducto de Rehuniens, que es el que va a mantener la conexión entre el órgano de Corti y el sáculo, que es el que vemos acá. ¿Ok? Todo el mesénquima circundante que está alrededor del conducto coclear al final se va a convertir en cartílago. Y hacia alrededor de la 10ª semana, toda esta cubierta de cartílago se va a convertir en una vacuola, o sea, se va a convertir en agua. Entonces, toda esta es la formación inicial, todo el mesénquima circundante dentro del que está nuestra formación auditiva interna o nuestro conducto auditivo interno. em, Se va a empezar a fragmentar, a dividir y va a formar una vacuola, o sea, una vesícula llena de agua y ese cartílago de alguna forma va a empezar a desaparecer. Y esa vacuola nos va a dividir nuestra estructura auditiva interna en dos, en una rampa vestibular y en una rampa timpánica. Vamos a ver que vamos a tener una membrana vestibular que va a dividir el conducto coclear de la rampa vestibular y una membrana basilar que va a dividir el conducto coclear de la rampa timpánica. Como vemos, ya estamos empezando a ver la formación del ganglio epilar. Estas estructuras, al llamarlas en formación de vacuolización, pues vamos a tener agüita adentro. ¿Listo? No van a ser sequitas, sino vamos a tener ahí bastante contenido acuoso. Eh, Estos dos espacios vamos a llamarlos espacios perilinfáticos, o sea, vamos a tener perilinfa en estos dos espacios. Entonces, se podría decir que al final, todas estas estructuras mesenquimatosa inicial se convirtió en cartílago y luego se dividió y se convirtió en perilinfa, que va a darle todo el sostén, por decirlo de alguna forma, o el líquido en el que va a estar embebido pues esta estructura como tal. Vamos a saber y vamos a empezar a tener un poquito más de estructuras especializadas en toda esta formación. Y es que el oído va a necesitar luego de esta perilinfa para poder desempeñar las diferentes funciones que ya las hablé inicialmente, ¿sí? Tanto auditivas como vestibulares, ¿sí? La pared lateral de este conducto auditivo, específicamente el conducto coclear, va a permanecer unida por medio de un cartílago que va a tener ahí como un remanente, por decirlo de alguna forma, y va a estar completamente unida por medio del ligamento espiral, o el ligamento en espiral, que es el que vamos a ver acá. Sí, o sea, el ligamento en espiral va a mantener tanto la parte coclear como la parte timpánica y la parte vestibular unida, junta. O sea, es como em, el remanente mm, que va a estar en contacto con todas las estructuras. Debemos saber también que de ahí al final vamos a tener como el eje importante y el eje de todo el sistema coclear, que es esta estructura que se llama el modiolo acá. Y va a tener un remanente justo en la parte medial que va a ser como
el eje de todo el sistema coclear. Hay algo importante que debemos saber y es que a medida que se va dando el desarrollo de todas estas estructuras, específicamente del conducto coclear, se van a formar varias elevaciones o varias protrusiones o varias cúmulos de células que van a formar parte de la cresta interna, de la cresta externa, que bueno, que la cresta interna más adelante va a ser el limbo espiral y la cresta externa va a formar más o menos de 3 a 4 hileras de células en filitas que van a formar las células ciliadas. Recuerden que las células ciliadas son bastante importantes y estas células son las que van a hacer lo que les dije, van a traducir la información junto con una membrana, que es esta que vemos acá, que es la membrana tectoria que va a formar el órgano de Corti. Entonces, la cresta externa, que es esta que vemos acá, ¿sí? Yo creo que vamos a formar dos crestas, una cresta interna y una cresta externa. Y la cresta externa nos va a dar como resultado de su especialización la formación de células ciliadas. Esas células ciliadas, junto con esto que vemos acá en azul, que se llama la membrana tectoria, que es simplemente un cúmulo de una sustancia gelatinosa que va a estar unido al limbo espiral y que va a estar pegadita acá por medio de estas estructuras a las células ciliadas, es lo que al final va a formar el órgano de Corti. Miren, acá está el limbo en espiral, que es parte de la cresta interna, y acá están las células ciliadas, que es parte de la cresta interna. Y si le ponen acá un poquito de imaginación, voy a agrandar un poquito la imagen, se dan cuenta que estas son todas las fibras que salen del cúmulo de células ciliadas para formar las fibras del nervio auditivo, que luego va a ir a dónde? Pues al ganglio, ¿ok? Bueno, entonces, cuando ustedes les pregunten alguna vez en la vida que ¿cómo se forma el oído interno? Entonces, en resumen, saben que es de la cresta neural. La cresta neural va a tener divisiones e invaginaciones y se va a meter dentro de toda la estructura mesenquimatosa adyacente, que luego va a formar un cartílago, y ese cartílago va a formar dos vacuolas, y dentro de esas dos vacuolitas va a empezar a crecer todas las células importantes del oído interno, las células ciliadas, la cresta, que de la cresta interna se va a derivar, perdón, el limbo en espiral y la membrana tectoria. Entonces, en resumen, todo esto es importante para saber que tenemos una membrana tectoria y unas células ciliadas que van a formar el órgano que nos va a permitir oír, el órgano de Corti. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a hablar ahora. Seguimos en oído interno, no nos hemos movido del oído interno. Vamos a hablar ahora ya hablamos de toda la parte coclear. Ahora vamos a hablar un poquito de toda la parte vestibular y de los bonitos conductos semicirculares, que al final son los causantes de que a ustedes les dé mareo cuando se suben en un aparato que los va a poner a girar, o cuando van en un carro y se marean. Pues lo que no les sirve es exactamente esto, los conductos semicirculares. Y cuando alguien sufre de vértigo crónico o de alguna enfermedad vestibular importante, pues ahí es donde está el daño. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito del utrículo y de los conductos semicirculares. Recuerden que no van por separado, ¿no? Voy a mostrarles acá una imagen que no quería adelantarles, pero la voy a hacer eh, pues para contextualizarlos un poquito. Hablamos de todo el conducto coclear ahorita, inicialmente, ¿sí? Y del conducto coclear y el órgano de Corti. Ahora vamos a hablar de esto, de todos los conductos semicirculares.
que esta es la parte auditiva y esta es la parte vestibular, y que de acá se va a derivar, que lo vimos acá, inicialmente, todas las fibras de la parte auditiva del octavo par craneal, y ahora vamos a ver la parte vestibular del octavo par craneal. ¿Listo? Vamos bien hasta acá, chicos. ¿Me han hecho preguntas? ¿Me han escrito? Ah, no, solo el nombre. Entonces, durante la sexta semana de desarrollo embrionario, obviamente, va a empezar a aparecer el esbozo de los conductos semicirculares del utrículo, y va a aparecer como un esbozo, como una yemita de todo lo que al final va a constituir los conductos semicirculares. Es un divertículo aplanado de la porción más distal, o de la porción, digamos, de alguna forma, de la yemita del utrículo. Entonces, acá se va a empezar a formar el utrículo y vemos que se forman, que hacia el final, hacia la parte más distal, vamos a tener dos divertículos, o un divertículo aplanado, que son estos dos. ¿Listo? ¿Qué es importante a tener en cuenta? Que se van a empezar a dividir para formar todo el laberinto de canales semicirculares. Y es que es literalmente eso, un laberinto por medio del cual se va a mover toda la eh, endolinfa, nos va a permitir controlar el movimiento, o que nos va el equilibrio, mejor dicho, para no enredarnos con lo del movimiento. Entonces, estos divertículos aplanados, que obviamente van a derivarse de la vesícula óptica, van a ser los precursores de los canales semicirculares. Todo lo que va a estar unido entre ellos, o sea, estas estructuras que van a intentar unir inicialmente los conductos semicirculares, luego van a morir por medio de apoptosis, porque lo que vamos a necesitar como tal es el conducto que se creó en medio de, de toda esta invaginación de estructuras mesenquimatosas. ¿Listo? Bueno, estos conductos semicirculares van a tener estructuras importantes, como lo va a ser la rama ampular, una rama que vamos a llamar rama no ampular, y como tal vemos un brazo que va a ser el conducto, ¿sí? Entonces vamos a tener uno superior, uno lateral y uno posterior. Estas ramitas ampulares y no ampulares, pues simplemente lo que nos dicen es cómo se va a unir la estructura, ¿sí? A su base. Entonces, la que va a ser recta y que no va a tener como ningún tipo de división entre ella, va a ser una rama no ampular, y vamos a encontrar una rama ampular que es la que vemos acá, que es como más gruesita, que es como un poquito más ancha. O sea que al final vamos a tener 5 ramas en total. 3 con una rama ampular y 2 con una rama no ampular. Vamos a tener una formación importante que se llama la cresta ampular. Esa cresta ampular es la que va a tener las células sensoriales que van a controlar el movimiento. Bueno, el equilibrio. Estas áreas son áreas importantes que van a tener un cúmulo de máculas acústicas que se van a desarrollar entre las paredes del utrículo y del sáculo. Los impulsos que se generan por medio de estas células van a llevarse o van a condensarse
o van a llegar específicamente a la parte o a la rama vestibular del octavo par craneal. Y luego, pues, va a subir directamente al cerebro y algunas van a ir a cerebelo y, bueno, van a formar varias ramas importantes y varias vías vestibulares importantes, pero bueno, eso no lo vamos a hablar acá. Y es que entonces tienen que saber que el oído tiene 2 células, 2 tipos de células bastante complejas e importantes, que por un lado están las células sensoriales auditivas, que son las células ciliares, y por otro están las células sensoriales vestibulares, que son las células de la mácula acústica o de toda la formación macular acústica. Listo. Mm, como les decía, igual, siempre vamos a tener un ganglio y ese ganglio es el que va a amplificar toda esta información. Entonces debemos saber que durante la formación de la vesícula óptica, un pequeñito grupo de células se va a desprender y va a formar el ganglio estatoacústico. Lo veíamos por acá. Me adelanté. No. Míralo acá. Acá lo encontramos. Bueno, ¿qué es importante resaltar de acá? Y es que todo esto va a tener como consecuencia transducción nerviosa, ¿sí? Y que desde la parte embrionaria, que obviamente es lo que estamos intentando hablar en esta clase y dilucidar en esta clase, es que el oído, a pesar de ser una estructura bastante pequeña y de tener los 3 huesos más pequeños de todo el cuerpo, son los que cumplen con la función de control del equilibrio y de la audición. Eso es importante saberlo, ¿por qué? Porque parte de nuestro aprendizaje y parte de, del control de las sensaciones, de lo que es la respuesta emocional, de lo que es la respuesta motivacional, está generada por medio de este órgano tan importante. ¿Listo? Pero pues bueno, vamos a continuar hablando. Recuerden que yo a veces hago paréntesis y les doy daticos que les voy soltando por ahí. Entonces, este ganglio obviamente se va a derivar de la cresta neural y de las células de la cresta neural y va a tener 2 divisiones, una división coclear y una división vestibular, que es la que como tal va a traducir tanto la información, valga la redundancia, cortical como pues cortical por medio del órgano de corte y de la formación perdón, de la información vestibular. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del oído medio. Y para hablar del oído medio, vamos a recordar estructuras que vamos a llamar, o que vamos a evocar, que son los arcos faringios. Entonces, vamos a tener una caja timpánica, una trompa auditiva y unos huesos, unos huesecillos auditivos. Recordemos que el martillo y el yunque se van a derivar del primer arco faríngeo y que el estribo se va a derivar del segundo arco faríngeo. Pero antes de hablar como tal de nuestros 3 huesecillos más pequeñitos de todo el cuerpecito, quiero hablarles un poquito de la caja timpánica. Y es que al final, si no tenemos un tímpano muy desarrollado y una caja timpánica completamente adecuada, pues no vamos a escuchar. No sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad alguna vez de estar en la banda del colegio o de la universidad, o no sé si tuvieron la oportunidad de estar
alguna vez en una banda. ¿Y para qué voy a esto? Es para que las personas que tocaban caja sabían y entendían, ¿no? Caja o bombo, creo que es que se llama el otro, grande, que si esa tela no está completamente tensada, no se va, en el momento en el que golpeen las baquetas o el aparato que tenga que golpear esa membrana, no se va a traducir o no se va a escuchar muy bonito el sonido. Entonces, ya hablamos como tal de la parte interna del oído. Ahora vamos a intentar hablar de lo que al final va a recepcionar este sonido y va a generar todos los impulsos vibratorios, que es toda la parte timpánica y es la que está, digamos, de alguna forma un poquito más expuesta. Y es delicada, ¿sí? Pues abro paréntesis acá para decirles que uno no debe limpiarse los oídos con copitos, porque cuando ustedes se limpian los oídos con copitos o con un gancho, con cualquier cosa que se les ocurra, van a lesionar la membrana timpánica, van a lesionar lo que les permite escuchar, lo que les permite recepcionar el sonido, y que si tiene una perforación o algo, pues nuestra capacidad auditiva va a disminuir y la vamos a dañar. Entonces, por favor, cuídenla. Que para algo se tardó bastantes semanas embriológicamente en dividirse y especializarse. O sea, está ahí por algo importante, entonces no la debemos dañar simplemente porque queremos limpiarnos nuestro oído eh, medio. ¿Ok, chicos? Bueno, en fin. Mm, Vamos a hablar un poquito de la membrana timpánica. Bueno, de la caja timpánica en realidad. Disculpen y cierro esto. Entonces, la caja timpánica va a tener una derivación importante que es del endodermo de la primera bolsa, perdón, del endodermo que recubre la primera bolsa faríngea. Generalmente este endodermo o estas células se van a expandir en sentido lateral y se van a mover hasta su extremo más distal, que va a formar como tal el receso timpánico. Entonces, parémonos en esta imagen. Y es para decirles lo siguiente. Acá vamos a ver que, pues por un lado, hacia acá se va a estar formando todas las estructuras importantes del oído interno que vamos a tener acá. No sé si se logran ubicar un poquito, que acá se está imaginando el primer arco faríngeo. Ese recubrimiento del primer arco faríngeo se va a unir con el receso tubotimpánico y que este conducto endolinfático se va a empezar a especializar en oído interno y luego se va a mover para ubicarse justo en la parte interna, en la parte medial y todo el conducto auditivo externo. Pero ya vamos a hablar de este. Esto que vemos acá en rojo es parte de la división del primer y del segundo arco faríngeo, que va a derivar en los huesecillos. ¿Listo? Pero bueno, ¿esto por qué es importante? Porque si el receso tubotimpánico y toda la parte del tapón del meato timpánico se crean, pero no se perforan, por decirlo de alguna manera, y ese meato permanece impenetrable, pues vamos a tener hipoacusias congénitas. Pero para qué también es importante, para decirles, al final todas estas divisiones de las cámaras que vamos a tener se van a romper y se van a unir para conectar todas las estructuras externas, medias e internas. Y algo supremamente importante, y es que acá ya estamos viendo la trompa faringotimpánica o la trompa de Eustaquio, que como les decía,
hace ratico en las clases anteriores, esa trompa cumple una función neumática y una función de liberación de presión. Inicialmente esa trompa faringotimpánica o esa trompa de Eustaquio es horizontal. En los bebés es completamente horizontal. Por eso les decía que a los lactantes menores no se les puede dar comida, no se les puede dar seno tetero o lo que les estén dando, pues a los bebés, que debe ser lactancia obviamente, pero no se les puede dar acostados porque si no, como esa trompa, como su nombre lo dice, conecta la faringe con el tímpano, pues ¿qué pasa? Que si al bebé se le da comida estando acostado, pues esa trompa se va a llenar de leche materna, se va a ir para el oído y va a producir una catástrofe, una otitis media supurativa, una meningitis y pues una catástrofe en el cerebro del bebé. Pero a medida que los adultos van creciendo, esta trompa faringotimpánica, que está derivada del oído medio, pues se va a volver más horizontal y va a cumplir su función neumática como tal, de liberar la presión del oído. ¿Y qué es lo que pasa con esa trompa faringotimpánica? Em, que al conectar el oído medio con la faringe, pues va a ser susceptible a muchas infecciones. Por eso es que cuando ustedes tienen amigdalitis, les duele el oído. Y cuando a veces tienen, si a alguien le ha pasado, infecciones bastante importantes del oído medio, van a sentir sensación amarga o de sabor a pus en la boca, porque pues por ahí va a drenar todo el líquido que esté acumulado en el oído medio y va a llegar a la faringe. ¿Ok? Por eso también cuando tienen gripa y está congestionada toda su faringe, pues van a sentir los oídos con una cosa que se llama plenitud aural, que es que no van a oír bien, no van a sentir sensación de que están dentro de una caja o de un pote, porque esta trompita no va a funcionar adecuadamente. Esa trompita debe cumplir su función de liberar aire para que al final la neumatización, que ahorita les voy a decir qué es, se dé adecuadamente. Y es que dentro del oído, lo único que debe tener líquido son los conductos en los canales semicirculares, la cóclea y nada más. Eso es aire por donde se va a mover el sonido. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de estos tres huesecillos tan bonitos, tan importantes y que son los más pequeñitos del cuerpo. Voy a retomar. El martillo y el yunque se van a derivar del primer arco faríngeo y el estribo lo hace del segundo arco faríngeo. Van a derivarse de todo, pues el mesénquima que va a generar pues estos arcos faríngeos. Eh, Recuerden que inicialmente se van a crear unos cartílagos, ¿cierto? El cartílago del primer arco faríngeo es el cartílago de Meckel, que ese cartílago va a terminar desapareciendo, o bueno, va a formar parte del martillo y del yunque, y que el estribo se va a derivar de el segundo arco faríngeo, que al final pues va a tener un remanente que es el ligamento estiloideo. Pero bueno, eso es de otro lado. ¿Qué vamos a tener? Que el segundo arco faríngeo vamos a tener la apófisis estiloides, que es bastante importante, y el estribo, que al final se va a traducir en esta imagen importante, y es que toda la membrana timpánica va a chocar al martillo, va a mover el yunque y el estribo, que tiene forma de campanita, se va a tocar directamente con el oído interno para que esos golpes, esos choques, esas vibraciones activen todo el órgano oído. ¿Ok? Algo importante para tener en cuenta es la inervación. Entonces, decíamos que cuando hablamos de las estructuras de la cara y de las derivaciones de los arcos faringios y todo eso, y es que de donde se originó el arco faringio, pues y las estructuras que se originan del arco faringio, pues se va a derivar su inervación.
Entonces, para repasar, como el martillo y el estribo se van, perdón, el yunque se van a derivar del primer arco faríngeo, pues va a ser inervado por la rama mandibular del trigémino. Y como el estribo se va a derivar del segundo arco faríngeo, pues va a tener inervación del séptimo par craneal. ¿Listo? Algo importante, y es que como durante toda la vida fetal vamos a tener esta caja timpánica en creación, en especialización, generalmente se va a expandir y se va a volver mucho más amplia a medida que pues el embrión se va desarrollando, ¿cierto? Pues es de lógica. Pero como tal, lo más importante para tener en cuenta es que todo este tejido que se va a empezar a derivar y que va a empezar, perdón, a derivar no, sino que va a formar como esa vacuola, eh, va al final a constituir todo el antro timpánico, toda la estructura que nos va a funcionar como tímpano. Entonces, toda la caja timpánica, por un lado, nos va a permitir que al expandirse cada huesecillo se forme y se incruste justo en el lugar en el que debe ser, se neumatice y aparte, pues que esa caja timpánica va a tener una comunicación con la trompa faríngea y va a dar toda la cavidad al oído medio. Y no solo eso, pues que se va a formar, que va a permitir el espacio para la formación de la membrana timpánica. ¿Listo? ¿Qué es importante acá para tener en cuenta? Y era lo que les decía al principio. El oído, específicamente el oído interno y el oído medio, necesitan aire. Entonces, todas estas estructuras que inicialmente estaban dentro de agua y se empezaban a vacuizar y este cartílago necesitaba empezar a dividirse y a formarse, al final va a terminar estando rodeado de aire y se van a empezar a neumatizar las estructuras del mastoides y obviamente la caja timpánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la caja timpánica se va a incrustar o se va a meter dentro del hueso de la apófisis mastoides que se está desarrollando y se van a formar todos estos espacios aéreos. O sea, que su mastoides solo tiene aire. Por eso si ustedes la golpean, ¿sí? Si alguno es curioso y alguna vez en la vida ha intentado explorar sus huesitos, se van a dar cuenta que si ustedes se percuten el mentón, van a escucharlo con matidez, con bastante matidez, porque es un hueso seco. O si se percuten el radio o el cúbito, percutir es golpearlo con su dedo o con alguna estructura, obviamente que no les duela. Pero si ustedes intentan percutir y son un poco curiosos, van a sentir que cuando tocan la mastoides va a ver como si se estuvieran golpeando directamente el cerebro, por decirlo de alguna forma, porque el sonido va a hacer que viaje por medio de todas estas celdas que están llenas de aire y pues obviamente haya una mejor acústica. Ese es el término exacto, que haya una adecuada acústica. Em, Todas estas estructuras que están dentro de la apófisis mastoides deben estar llenas de aire. Vuelvo y repito. ¿Qué pasa cuando hay una otitis media? ¿Y eso qué significa? Que tengo inflamada esta parte del oído. Es lo que nosotros llamamos otitis media aguda. Y es que cuando toda esta parte se inflama, se llena de líquido por una bacteria o por un virus y produce, o un hongo, que en el oído también crecen hongos,
produce líquido que va a generarse en dolor. Un dolor de oído es lo peor que puede tener una persona. Estas estructuras llenas de aire también se pueden llenar de líquido y es supremamente grave porque produce una mastoiditis, una inflamación de la mastoides, que se traduce en una catástrofe. ¿Por qué? Porque puede producir meningitis, porque es que acá estamos en estructuras que están dentro de la bóveda craneana, entonces pueden pasar directamente a las meninges que están cercanas y se inflama todo el cerebro y tenemos encefalitis, meningitis, bueno, muchísimas cosas. Por eso es que en los niños, y esto se los dejo como dato importante, nosotros les cuidamos tanto los oídos y les revisamos constantemente los oídos, que no se metan nada dentro de los oídos, que si hay una otitis media la tratamos muy rápido, porque todas estas estructuras deben permanecer dentro del aire, no debe haber líquido. Bueno, mm, vamos a hablar un poquito del oído externo. Mm, pero quiero dejar esta imagen porque pues acá se resume todo. Entonces, en el oído externo vamos a tener tres estructuras bastante importantes, que son el conducto auditivo externo, el tímpano y el pabellón auricular. Repaso, oído interno, oído medio y oído externo. Entonces vamos a hablar de la primera estructura, que es el conducto auditivo externo, que es este, que es el que ustedes se ven ahí, en el que se limpian, les cae agua o a veces se introducen aparatos que no deberían dentro del oído. El conducto auditivo externo es un tubo que se va a introducir o se va a formar a partir a partir del tejido, perdón, del primer arco faríngeo. Al inicio del tercer mes, las células del ectodermo superficial que están en el piso del conducto van a empezar a proliferar, con lo que van a constituir toda la placa epitelial que va a formar el tapón meatal, este que está acá. Recuerden que les dije, primero hay un tapón y si ese tapón no se perfora, pues no vamos a oír, pero bueno. Entonces, hacia el tercer mes, el endodermo va a producir y va a migrar y va a proliferar y va a producir el conducto y el tapón meatal. Hacia el séptimo mes, este tapón va a desaparecer, va a morir por medio de ¿qué? La muerte celular programada, que es la apoptosis. Y al final va a tener un revestimiento epitelial de todo el piso del conducto que va a participar en la formación de la membrana timpánica definitiva, o sea, lo que nos va a permitir escuchar. Si ese tapón pues no muere, vamos a tener una hipoacusia conductiva congénita. Hay diferentes tipos de hipoacusia. Hay hipoacusia neurosensorial, hipoacusia conductiva. En este caso, como el tapón nunca se murió, nunca se reabsorbió, por decirlo de alguna forma, pues vamos a tener una hipoacusia conductiva. El tímpano, la membrana timpánica, que es lo que de acá va a formarse justo en este lugar, que es esta, es como esa estructura que les decía que va a tensarse sobre el tambor, ¿sí? Entonces, ay, se cayó el computador. La membrana timpánica va a estar cubierta por células epiteliales ectodérmicas que van a estar en el fondo del meato auditivo. Ese revestimiento epitelial va a tener también un poquito de tejido de la membrana, de la caja timpánica y digamos que va a tener tres tipos de
capas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera, como ya se las dije, es una cubierta epitelial ectodérmica que va a estar, pues que se va a derivar del fondo del meato auditivo. La segunda capa es un revestimiento epitelial endodérmico de parte de la caja timpánica. Y la tercera capa o la capa que está en intermedia es de tejido mesenquimatoso, que va a formar todo lo que es la formación fibrosa como tal, lo de tejido conectivo. ¿Listo? La mayor parte del tímpano va a estar pegada al martillo. Se va a unir, se va a fibrosar, se va a pegar al martillo. Y es lo que hace que el martillo se pueda mover o lo que hace que el martillo se mueva, mejor dicho, con cada vibración del tímpano. Y hay una porción restante sueltica, que es esta que vemos acá abajo, que va a formar una comunicación o una división entre el conducto auditivo externo y la caja timpánica. Esto se ve supremamente bien en una otoscopia, que es la forma en la que nosotros introducimos un aparatito en el oído y miramos la membrana timpánica. Se ve perfectamente el manguito del martillo, dónde está insertado, cómo se mueve y la parte inferior de la membrana timpánica, que tiene un color y unas características pues que no vamos a ahondar en este momento, ¿listo? Pero lo importante es que a veces cuando tenemos que hacer drenajes, punciones o colocar unas cosas que se llaman tubos de ventilación, lo hacemos justo en esta parte. Y esto es lo que se abomba, lo que a veces se llena de pus. Entonces, todo lo que hay acá adentro se va a traducir en que al tímpano le va a salir una barriguita y se va a bombar. Y eso es muy doloroso, bastante. Si a alguien le ha dado otitis, sabe que esto es muy doloroso. Y a veces pues drena espontáneamente, o a veces el otorrinolaringólogo ayuda un poquito con el drenaje y con la introducción de los tubos de ventilación para ayudar un poquito a que ese oído pues funcione mejor, pero bueno. Entonces, como resumen, la membrana va a tener tres capas, una capa ectodérmica, endodérmica y mesodérmica. ¿Listo? Ectodérmica, toda la parte eh, exterior, la parte endodérmica es la parte interior y la parte intermedia va a estar derivada de tejido mesenquimatoso. Bueno, ahora por último vamos a hablar del pabellón auricular, de la antenita que nos permite recepcionar. Ay, ¿dónde está el librito? Déjenmelo acá. De la antenita que nos permite recepcionar todo el sonido que va a llegar. ¿Listo? Entonces, ay, perdón, hay algo que dije que fue un error y es que la membrana timpánica va a tener tres capas, ectodérmica, mesenquimatosa y endodérmica. ¿Listo? Y creo que cometí un error antes, pero bueno. El pabellón auricular, o lo que vamos a llamar ceja, o donde nos colgamos los aretes, los piercing o lo que sea, tiene una función importante y es recepcionar todo el sonido que va a llegar a nuestro sistema auditivo. Se desarrolla a partir de una formación embrionaria que es simplemente una proliferación de tejidos que derivan de la cresta neural craneal, de los extremos del primero y del segundo arco faríngeo, que van a estar obviamente desarrollados al lado y lado, porque tenemos dos orejas de cada hendidura, hendidura faríngea, entonces van a estar acá.
Inicialmente tienen esa alineación con el primero y el segundo arco, pero luego pues lo que van a hacer es empezar a crecer y a moverse hacia como lo necesitemos, hacia cefálico, un poquito hacia caudal y hacia la parte posterior. Este tejido generalmente prolifera y una parte muy pequeñita va a ser lo que va a formar el trago del primer arco faríngeo y en realidad todo el pabellón auricular se va a derivar o la porción más amplia va a derivarse del segundo arco faríngeo. Entonces vamos a tener que al final toda la fosa navicular, el hélix, la concha, el antihélix y el antitrago va a ser del segundo arco faríngeo y el primer arco faríngeo solo el trago. Y el trago es donde generalmente la gente se pone más piercings, que es el cartílago un poquito más grueso. Con respecto a eso, quería hacer un paréntesis acá, y es que, muchachos, hay que cuidar el cartílago, ¿sí? Yo sé que viendo embriología saben que el cartílago se regenera embriológicamente y se recupera muy rápido, porque en la parte embriológica el cartílago es rico en sangre y en inervación, en irrigación, perdón. Bueno, inervación también porque duele mucho. Pero cuando somos adultos y crecemos, el cartílago no es que tenga mucha irrigación. Entonces, a veces si le hacemos procedimientos al cartílago no adecuados, el cartílago se muere, se necrosa. ¿Qué juega? No, eso no. En esa Yo juego Free Fire. que lo ayuda a reparar. Quiero jugar con Cierren sus micrófonos, porfis. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes manipulen el cartílago, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se decidan colocar un piercing, tienen que saber en dónde se lo van a colocar, si tienen todas las medidas de higiene. Si se colocan un piercing en el trago y eso se necrosa, vea, o sea, no hay injerto que pueda llegar a recuperar ese cartílago. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de, en su rural, en su experiencia médica, de tocar pacientes y tengan, no sé, amputación parcial de un pedacito de la oreja, una lesión importante en todo el cartílago de la fosa navicular o del hélix o del trago. Uy, eso tiene que hacerlo un especialista porque ese cartílago no es que pegue muy fácilmente, no es que se regenere muy fácilmente, entonces pueden tener necrosis o amputaciones importantes del oído. Bueno, cierro el paréntesis. Como todo, en todos los procesos, tanto de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, pues van a intervenir genes importantes, que es como lo son el gen HOXA2, que es el que está, bueno, hace que se exprese como tal en los tejidos del primer arco faríngeo y los del segundo arco faríngeo. O sea, este gen va a tener dos componentes, por decirlo así, para no confundirnos y hacerlo un poquito más fácil. Entonces, hay vías moleculares que van a regular la expresión de este gen. Los genes del primer arco faríngeo no lo expresan, pero el segundo arco faríngeo sí lo expresan, lo que va a hacer que tenga esa ubicación que ya conocemos, que es que el segundo arco faríngeo tenga, por decirlo de alguna forma, un mayor componente cartilaginoso importante en el pabellón auricular. Las mutaciones que se puedan llegar a generar en estos genes implicados son las causantes de la mayoría de malformaciones congénitas que vamos a ver en el oído externo. Desde que tengamos duplicación de apéndices auriculares, ya les muestro
la fotito. Y es que tengamos un apéndice preauricular hasta que el conducto auditivo esté imperforado o que la orejita no tenga una conformación adecuada o que simplemente no tengamos un pabellón auditivo bastante importante. Como dato les dejo, estos apéndices preauriculares están asociados con malformaciones renales. No en todos los casos, pero sí en un porcentaje. Entonces, cuando ustedes vean un bebé, un recién nacido con un apéndice preauricular, no les cuesta nada mandarle una ecografía renal y de vías urinarias para verificar que todos sus riñoncitos estén bien. ¿Ok? Bueno. De la audición no vamos a hablar mayor cosa, pues porque eh, ustedes como tal van a tener mm, en semestres un poquito más altos o no sé, en fisiología, van a tener como tal clases de cómo se da la audición, que es bastante compleja, pero es muy bonita. Estudiar los órganos de los sentidos es algo bastante interesante. Entonces van a tener como tal una explicación amplia de qué pasa en el tímpano, cómo se traduce la información, el órgano de Corti cómo funciona, el aparato vestibular cómo funciona y bueno, todo eso al final cómo llega arriba al cerebro. ¿Listo? Nos queda faltando de esta clase la formación del ojo. Aunque del ojo ya hemos hablado un poquito, por no decir que mucho, de cómo se da la formación del segundo par craneal y cuando hablamos del diencéfalo, pues también hablamos un poquito de la vesícula óptica. Pero nos queda faltando como adentrarnos un poquito en el ojo. Entonces, como ya no tenemos casi tiempo, chicos, necesito que porfa, en los grupos en los que ustedes ya conocen, ya saben, pues me hablen un poquito de cómo es la formación del ojo. No en especie de taller, si quieren, como en organización de diapositivas de cómo se va a dar las estructuras que se van a desarrollar pues del ojo, ¿sí? Sin audio y sin nada, o sea, solo como las diapositivas me las envían en PDF para, pues por un lado sacar nota de la parte del 10% del tercer corte y para estudiar el ojito. Entonces, dentro de 8 días nos vemos para ver sistema digestivo y nos quedaría faltando, nos queda ahí sueltico, renal. Por favor, se colocan de acuerdo de qué día vamos a hacer el parcial, por lo que les digo, porque ya sobre el 25 específicamente, si no estoy mal, ahorita reviso el correo y les escribo en el grupo, es que ya tenemos que tener condensadas todas las notas para que su profesor Ferreira las suba al sistema. Hablen ustedes internamente y cuando tomen una decisión, pues me la comunican. ¿Listo? Bueno, chicos, que estén muy bien, que les rinda la tarde y nos vemos nuevamente en 8 días. Y que aprendan bastante, que lean bastante y recuerden que hay que descansar, dormir bien y alimentarse, señora. Profe, qué pena, es que por aquí estamos hablando con mis compañeros y hay información de que el profesor Ferreira había pedido las notas antes, para el 23. Entonces estamos cuadrando pues parcial para ver qué posibilidad hay de que se haga, no sé si la próxima semana, igual no hemos terminado de cuadrar, pero para que pues tenga en cuenta que nos informaron que el profesor había pedido las notas para el 23. Deme un segundo y leo el correo. Vuelvo a leer el Listo. correo porque es que no recuerdo. Dice acá que... Sí, para el miércoles 23 de julio.
Profe, nosotros habíamos pensado en que el parcial era mejor dejarlo para el martes porque tanto el lunes como el miércoles tenemos bastantes parciales, entonces para eso se podría hacer como normalmente se ha hecho. Ok, lo hacemos en el Moodle para el martes. Pero igual luego vemos clase. O vemos la clase antes o vemos la clase después, pero tenemos que ver sistema digestivo. No, profe, yo creo que es mejor ver la clase, pero después del parcial, pues para que no entre como tanto tema y no nos quede tan pesado. No, pero igual van a salir preguntas de sistema digestivo. En ese caso, sí hay Porque que ver la igual, clase antes. porque igual ustedes siempre deben preparar la clase. Siempre deben de leer para la clase antes de que yo la dicte. Para eso tienen un cronograma. Entonces, pues no sé, si les parece, vemos clase de 4 a 5. A las 5 presentan el parcial unos y a las 5:30 otros. Este parcial sí definitivamente va a ser escrito por lo que les digo, para que ustedes de una vez tengan la nota y sepan cuánto sacaron. Listo, entonces hacemos el parcial el martes. Listo, profe, entonces nosotros te estamos avisando si hacemos la clase Pero antes. esperen, es que el 23 no es un miércoles, el 23 es un jueves. O sea que el parcial queda para el martes 21, o sea, dentro de 8 días. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, chicos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao, profe, que estés bien. Bueno.